Los personajes son el elemento más importante de una historia, simplemente porque es a través de ellos que se cuenta la historia. Por lo general, no te enamoras de una historia, te enamoras de los personajes de una historia. Quizás ya hayas construido un mundo muy interesante con un lore muy profundo, pero si tus personajes no funcionan, tu historia tampoco lo hará. Por eso es muy importante que antes de comenzar tu historia pienses en cuáles serán los personajes que aparecerán en ella. Pero para poder crearlos, lo primero que deberías hacer es conocer los tipos de personajes que pueden existir en una historia. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré algunos de los tipos de personajes más importantes que puedes utilizar para contar una historia. Así podrás diferenciar a cada uno de ellos para poder crear a tus propios personajes y poder contar tus propias historias. Bien, para hacerlo simple, catalogaremos a todos los tipos de personajes que veamos en este video en 3 categorías. Tipos de personajes según su rol, según su caracterización y según su desarrollo. Sin importar si tu historia tiene 2 o 200 personajes, cada uno de ellos podría entrar en una o varias de estas categorías. Y aunque existen muchos otros tipos de personajes, estos son algunos básicos que te ayudarán a contar una buena historia. Bien, comencemos con los tipos de personajes según su rol en la historia. Verás, en cada historia, cada personaje debe tener una función específica que debe desempeñar en ella. Es decir, los personajes no existen solo porque sí, deben servir para algo. De alguna manera deben ayudarte a contar tu historia. Y es por eso que cada personaje juega un rol en ella. Al igual que en un juego de ajedrez donde cada pieza hace algo, sirve para algo en específico y se usan según sean conveniente. Pues ocurre exactamente lo mismo con los personajes de una historia. Algunos de los tipos de personajes que existen según su rol son el protagonista, antagonista, deuteragonista y tritagonista. ¿Quién le pone esos nombres? Suena como un trabalenguas. Intenta decirlo rápido. Deuteragonista, deuteragonista o deuteragonista. Suena algo rebuscado y complicado, pero no te preocupes, es bastante fácil de entender. Estos 4 tipos de personajes son algunos de los más importantes que pueden existir en una historia, porque todos ellos juegan un rol principal en una historia, aunque no necesariamente debes usar los 4. El único 100% necesario es el protagonista, porque es del protagonista de quien se trata una historia. Verás, por lo general, una historia trata sobre alguien que quiere conseguir, alcanzar o lograr algo, pero algún obstáculo aparece en el camino y el protagonista debe realizar alguna acción para superarlo y obtener lo que desea. Esta es la base de casi cualquier historia y todas las historias cuentan con un protagonista. Puede ser una persona, un animal, una cosa. Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un chico algo irresponsable que debe entrenar a su perro para hacer pipí en donde debe, para que su madre lo deje conservarlo. Si no, el pequeño deberá irse. El problema es que este cachorro es muy orgulloso y no escucha a su dueño. En esta pequeña historia, este chico que quiere entrenar a su mascota es el protagonista. De él se trata la historia. Bastante sencillo. Ahora, el siguiente personaje que considero el más importante después del protagonista según su rol es el antagonista. El antagonista es el principal obstáculo en el camino del protagonista y su principal función es evitar que el protagonista obtenga lo que quiere. Este personaje podría ser una especie de villano, algún enemigo, algún rival, incluso podría ser una buena persona que compite contra el protagonista para obtener lo mismo. Aunque algunas personas creen que un villano y un antagonista es lo mismo, pero no es así. Un villano es alguien que hace cosas malas, como patear un perro. Lo que define realmente a un antagonista es que debe representar un obstáculo para el protagonista. Por ejemplo, en esta historia el antagonista es de hecho el pequeño cachorro, porque es él quien representa un obstáculo para el protagonista y evita que obtenga lo que quiere, conservar al cachorro. Y durante toda la historia estarán luchando el uno contra el otro, uno intentando entrenarlo y el otro retándolo y desobedeciendo. Quizás ese perro no sea un ser malvado, o sí, pero definitivamente no ayudará al protagonista a lograr su objetivo, sino todo lo contrario. El antagonista es el segundo personaje más importante en toda tu historia, porque gracias a él es que las historias son interesantes. Si no existiera ningún antagonista o ningún obstáculo en el camino del protagonista, este simplemente iría y obtendría lo que quiere, y la historia acabaría. Si el cachorro hiciera caso a la primera y hiciera pipí donde debe hacerlo, pues el problema se solucionó, y el chico conserva al perro. Fin de la historia. Una historia por lo general funciona en base a algún conflicto o algún problema que hay que solucionar, y el antagonista suele ser el origen de esos problemas. ¿Te has preguntado por qué te gusta tanto el chisme? En gran parte es que un chisme representa un conflicto o un problema, y a la gente nos encanta escuchar sobre problemas, mientras no sean nuestros. La gran mayoría de las historias tienen un antagonista en la suya, pero hay algunas que de hecho no lo tienen, pero sí tienen algo que se llaman fuerzas antagónicas. Una fuerza antagónica también es una especie de obstáculo o problema que aparece en la vida del protagonista y evita que obtenga lo que quiere, pero no necesariamente es un personaje. Puede ser alguna situación o incluso un desastre natural, alguna cosa que no tenga vida propia. Ahora, otro tipo de personajes muy populares, sobre todo en los animes, son los deuteragonistas. En serio, ¿quién les pone esos nombres? Deuteragonista.
Los deuteragonistas son también personajes principales que pueden incluso llegar a rivalizar en términos de protagonismo con el mismo protagonista, porque son casi igual de importantes y relevantes en la historia. Estos personajes pueden ser aliados o enemigos del protagonista, aunque comúnmente les gusta cambiar de bando. Eso los vuelve muy dramáticos, y casi siempre tienen algún tipo de relación de amor-odio con el protagonista. Y algo que es muy curioso es que este tipo de personajes suelen ser incluso más populares que el mismo protagonista, como Sasuke y Naruto, o como Goku y Vegeta. Estos son perfectos deuteragonistas en el mundo del anime, personajes cuya presencia es indispensable para la historia, y sus acciones influyen mucho en la vida de los protagonistas. Por lo general, suele existir cierta rivalidad entre estos dos personajes, y pueden llegar a funcionar incluso mejor si son un reflejo contrario de la personalidad del protagonista. Esto es muy útil para generar algún tipo de contraste y poder diferenciar a los personajes más fácilmente. De esta manera es mucho más fácil recordarlos. Por ejemplo, Goku es inocente y alegre, y Vegeta es un amargado. Naruto es enérgico y engreído, y Sasuke es un amargado. Pero tu deuteragonista no necesariamente debe ser una persona amargada, aunque casi siempre lo es. Quizás el protagonista de esta historia tenga algún mejor amigo con el que siempre compite. Este podría ser un experto domador de mascotas, y podría tener un perro muy bien domesticado que deja en ridículo al cachorro. Incluso puede orinar en diferentes estilos. Este sería el deuteragonista de esta historia, y no necesariamente es amargado, pero sí es un aliado y un rival, como Sasuke o Vegeta. El deuteragonista puede tener su propia historia y sus propios objetivos, casi como si estuviéramos contando dos historias al mismo tiempo, pero cuando lo utilices, siempre recuerda que él no es el protagonista, así que el foco principal de tu historia debe permanecer en el protagonista. Si le llegas a dar más importancia a un deuteragonista, es probable que las personas se confundan y no entiendan de quién se trata la historia realmente, así que ten tus prioridades en orden. Ahora, los tritagonistas son personajes menos relevantes que el deuteragonista, pero siguen siendo indispensables para la historia, y sigue siendo un personaje protagónico. Comúnmente su función principal en la historia es ayudar al protagonista a lograr su objetivo, o incluso puede tener algún objetivo diferente, pero apoya al protagonista. Funcionan muy bien para darle contexto a la historia, es decir, quizás la historia no se trate de ellos, pero definitivamente la historia los necesita. Quizás en esta historia en realidad son tres amigos, tienen tres perros y el tercero tiene un perro que a veces hace caso y a veces no. Su situación es algo más neutral, y es el amigo que le da consejos al protagonista en vez de competir contra él. Seguro tienes algún amigo con el que siempre estás compitiendo y otro que siempre te está apoyando. Juegan roles diferentes, pero son muy importantes en tu vida, y lo mismo pasa en las historias. Ahora, un ejemplo en el anime de algún tritagonista podría ser Sakura en Naruto. Naruto es el protagonista, Sasuke es el deuteragonista y Sakura es el tercer miembro principal del grupo. En cualquier historia donde existan tres personajes principales, alguno de ellos debe ser el protagonista, otro el deuteragonista y otro el tritagonista. Seguro conoces algún otro anime donde haya tres personajes principales. Déjame saber cuáles en los comentarios. Ahora mismo se me ocurre The Promised Neverland o Jujutsu Kaisen, por mencionar algunos. Este trío de personajes es bastante popular en una historia. Personalmente me encantan. Con alguno te puedes identificar fácilmente. Ahora, toda esta información seguramente te ayudará, pero lo más importante es cómo la pongas en práctica, es decir, cómo vas a ilustrarla. Y para eso te recomiendo que lleves el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tienen un curso de ilustración digital que está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y que personalmente te asesoran y te ayudan a crear tu propio portafolio. Incluso está la posibilidad de crear un proyecto real para marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. No creo que haya otra manera de aprender a dibujar webcomics. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo55. Así aprenderás a ilustrar a estos 4 tipos de personajes principales para tu historia. Si te das cuenta, estos 4 tipos de personajes, estos 4 roles, están determinados por las acciones de esos personajes en la historia. Si tienes un personaje que rivaliza con el protagonista, quizás él sea un deuteragonista o un antagonista. Si tienes un personaje cuyas acciones representan un obstáculo para el protagonista, entonces tienes un antagonista. Si tienes un personaje que aparece bastante en la historia y apoya al personaje, quizás tengas un tritagonista. Las acciones de tu personaje determinarán qué tipo de rol desempeñan en tu historia. ¿Y sabes por qué? Porque en la vida real las personas demostramos quiénes somos mediante nuestras acciones. Una persona amable no es amable porque diga que lo es. Es amable porque realiza acciones que lo demuestran, como darle el asiento a una persona en el autobús o ayudar a alguien a cargar las bolsas del súper. Cualquier acción que demuestre amabilidad, porque somos lo que demostramos que somos con nuestras acciones. Ahora, las siguientes 2 categorías te ayudarán con el desarrollo y la personalidad de tus personajes. Veamos los tipos de personajes según su caracterización. Estos son los personajes planos y los personajes redondos.
Los personajes planos son aquellos donde su personalidad es bastante básica. Personajes que por lo general se inclinan demasiado a algún rasgo de su personalidad. Puede que siempre estén enojados, o siempre estén tristes, o siempre tengan miedo. Y casi siempre en la historia se mantienen en ese estado. Su personalidad es plana. No hay cambios. O casi nunca hay cambios. Estos personajes suelen ser poco relevantes en una historia y casi no tienen presencia en ella, porque no la necesitan. No es necesario que sean muy profundos, porque funcionan muy bien así, porque son personajes que solo a veces aparecen en la historia y tienen una función muy específica. Por ejemplo, en nuestra historia, la mamá del protagonista podría ser un personaje plano. Quizás es una mamá que, aunque ame a su hijo, es muy autoritaria y quiere enseñarle a ser responsable, y casi en toda la historia muestra esa personalidad. Por otro lado, los personajes redondos son aquellos que son un poco más complejos. Tienen una personalidad más profunda que solo tener miedo o estar enojados. Son personajes que, a pesar de ser de cierta manera, digamos, valientes, su espectro de emociones es mucho más amplio. Pueden llegar a sentir tristeza o miedo o incluso quedar paralizados del pánico, aunque sean personas valientes. Esta capacidad de sentir diferentes emociones con virtudes y defectos los vuelve muy humanos y no tan planos de emociones. En nuestra historia, quizás el cachorro, a pesar de ser terco y orgulloso, con el tiempo vamos descubriendo que también tiene un lado noble y puede sentir aprecio por otros, aunque su estado base sea ser un perro terco. Como mencioné al inicio del video, un personaje puede entrar en una o varias de estas categorías. Este es el caso del perro. En este caso, el perro tendría el rol de antagonista y al mismo tiempo sería un personaje redondo. Los personajes redondos suelen ser personajes muy importantes en la historia, como el protagonista o el antagonista, deuteragonistas o tritagonistas. Intenta identificar en tu historia qué personajes eran planos y cuáles eran redondos, según su nivel de importancia y su aparición en la historia. Esto evitará que pierdas mucho tiempo creando personajes que no necesitan mucho trasfondo, y podrás concentrarte en aquellos que sí son muy relevantes en la historia, esos que deben ser redondos. Ahora, según su desarrollo, existen dos tipos de personajes: los personajes estáticos y los personajes dinámicos. Los personajes estáticos son sencillamente los que no cambian en toda la historia, es decir, su desarrollo es mínimo o nulo. Estos personajes son los mismos desde que la historia comienza hasta que acaba. De nuevo, la mamá podría ser un personaje plano y también un personaje estático. Los personajes estáticos pueden ser muy importantes en tu historia, pero aún así se mantendrán como son por toda la historia. Estos personajes no tendrán ninguna evolución. Ahora, los personajes dinámicos son aquellos que, por el contrario, sí cambian y tienen un desarrollo en la historia. Estos personajes aprenden de las experiencias que van viviendo a través de toda la historia, cambian, evolucionan y se convierten en una versión diferente de ellos mismos. Quizás el protagonista aprendió a ser responsable y firme con su perro, y el perro aprendió a trabajar en equipo. Esto representaría un cambio en los personajes desde que inició la historia hasta que acabó. Entonces sí tuvieron desarrollo, sí cambiaron. Aunque el cambio no necesariamente debe ser positivo, también podría ser uno negativo y alguno de los personajes podría corromperse y volverse alguna clase de villano. El perro podría llegar a la conclusión de que odia a todos en esa casa y no quiere ver más al protagonista y huye de él. Pero no te preocupes, eso no pasará en esta historia. El perro sí aprendió a hacer pipí donde debía y hasta aprendió diferentes estilos de hacerlo. Los personajes dinámicos suelen ser también los personajes más importantes en la historia, como los protagonistas o antagonistas. Y también es muy importante que, al igual que los personajes planos y redondos, identifiques desde el inicio qué personajes eran estáticos y cuáles eran dinámicos. Debes saber qué personajes cambiarán desde el inicio de tu historia hasta el final y cómo será ese cambio. Eso evitará que tu historia se complique o se alargue más de la cuenta. Porque te imaginas si todos los personajes en tu historia tuvieran algún tipo de desarrollo, la historia simplemente nunca acabaría. Lo que es más probable es que tú nunca la acabes, porque es demasiado larga y compleja. Cada personaje es un mundo. Imagínate desarrollar un montón de mundos al mismo tiempo. Te aconsejo que selecciones cuidadosamente qué tipo de personajes vas a desarrollar, porque la verdad es que no todos necesitan desarrollo. Pero pon mucha atención en los que sí desarrollarás, porque a todos nos encanta ver cómo alguien supera obstáculos y cambia y se vuelve mejor en el camino. Pero si quieres saber más sobre cómo desarrollar a un personaje de inicio a fin, tengo un video en el canal hablando al respecto. Te la dejaré en las etiquetas o en la descripción de este video por si gustas echarle un ojo. Así que cuando comiences tu historia, tener a la mano esta pequeña tabla te ayudará a crear personajes a partir de estas categorías. Lo único que tienes que hacer es elegir y combinar el tipo de personajes que quieres crear. Haciendo esto podrás diferenciarlos fácilmente y podrás contar con ellos tu propia historia. Porque recuerda que no nos enamoramos de las historias, nos enamoramos de los personajes de esas historias. Espero que este video te ayude a crear a tus propios personajes, y si es así no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.